Ok. Muy bien, doctor, vamos a empezar. Como todos sabemos, la biología molecular contiene herramientas que facilitan el diagnóstico y la hacen más eficaz. En la tarde de hoy, hemos invitado para que nos comparta su experiencia en el uso de estas herramientas de biología molecular al doctor Joao Varela Petruccelli, doctor en medicina veterinaria, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá en 2011, ha ejercido su profesión por 11 años. Dentro de este tiempo, pudo asistir a una maestría en ciencias veterinarias en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. También cuenta con una especialidad en patología clínica por el Instituto Qualitas. Desde 2018, trabaja en el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria del MIDA y actualmente está encargado de la Unidad de Biología Molecular. Además, toda su experiencia es transmitida en la actualidad hacia los nuevos profesionales de la medicina veterinaria nacional como docente en la Universidad de Panamá. Es con mucho agrado y expectativa que les presento al doctor Joao Varela Petruccelli. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco mucho la invitación para compartirles un poco sobre lo que es el diagnóstico molecular aplicado pues en la medicina veterinaria, más que nada, que vendría siendo el foco de nuestra presentación en esta tarde, ¿no? Como bien dice la licenciada Nimiadina, trabajo actualmente en el Laboratorio de Investigación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y también funjo como profesor de parasitología veterinaria en la Universidad de Panamá. ¿Okay? No sé si podemos empezar a compartir la pantalla. Nimiadina, por favor. Perfecto. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un poco sobre lo que es el diagnóstico a través de la biología molecular, como les mencioné, y vamos a hablar un poquito sobre ciertas dificultades que podemos encontrar en esta prueba de diagnóstico. No solamente las dificultades, sino algunas sugerencias que pueden surgir como ideas que les pueden ayudar a lidiar con estos problemas o estos obstáculos que pueden encontrarse. ¿Sí? Siguiente, por favor. Okay. Bueno, si buscamos, por lo menos en lo que vendría siendo la función académica de Google para buscar artículos científicos, podemos ver que si uno busca con las palabras claves diagnóstico molecular, pues vamos a encontrar más de 2 millones de posibles resultados, ¿no? La biología molecular nos ha facilitado con una herramienta muy poderosa, que vendría siendo el PCR, ¿no? Para lo que es la detección de varios tipos de alteraciones o anomalías, tanto en seres humanos, ¿no? Y también aplicado en lo que es la salud animal y la salud vegetal. Siguiente, por favor. Okay. Entonces, el diagnóstico molecular se basa más que nada en lo que es la detección de las moléculas relacionadas al gen, o sea, el DNA o RNA, que están relacionados con una enfermedad o el agente causal de estas, ¿no? Se pueden buscar también otros tipos de moléculas como proteínas, ¿no? Que pueden estar afectando ciertas condiciones. Esto, pues, se va desde básicamente las décadas finales de los 70, inicios de los 80, ¿no? Con el descubrimiento de lo que es la secuenciación, ¿no? Que vendría siendo la identificación de cada uno de los nucleótidos del ADN de algún patógeno o algún gen en específico, seguido por el descubrimiento y a lo largo de los años del perfeccionamiento de lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, ¿no? Más adelante se van descubriendo lo que son las TAC polimerasas, que son polimerasas termosensibles, ¿no? Las cuales funcionan a temperaturas bastante elevadas, teniendo una gran utilidad en lo que es la biología molecular. Y gracias al avance y al desarrollo de lo que son estas técnicas, pues ya tenemos lo que son
proyectos de mapeos de genómica, mapeos de genomas tanto de humanos como de animales, patógenos, ¿no? Podemos inclusive hablar de secuenciación de grandes cantidades de información en tiempos bastante reducidos, ¿no? Y inclusive utilización de la biología molecular para buscar polimorfismos en nucleótidos. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, como les venía mencionando, las aplicaciones que utilizamos la biología molecular es la detección de patógenos. La detección de patógenos presentes en tejidos u organismos pueden ser virus, protozoarios, parásitos, bacterias, hongos, ¿no? Cualquier cantidad de posibles patógenos que estén afectando un tejido en un momento determinado, o inclusive alteraciones genéticas, ya mutaciones muy puntuales que pueden estar asociadas a defectos o desórdenes hereditarios, mutaciones asociadas con cierta capacidad de personas de desarrollar algún tipo de neoplasia. Y un proyecto muy ambicioso que se ha estado hablando desde finales de la década pasada, que vendría siendo el CRISPR, que vendría siendo una herramienta para editar o modificar genes, que eso vendría siendo ya una zona muy controversial, que puede ser, claro, utilizada para cosas muy productivas, pero también para cosas muy desastrosas, ¿no? En fin, la biología molecular, con el poder que podemos tener en lo que vendría siendo la utilización o detección o modificación del ADN, podemos tener un sinfín de probabilidades o de inclusive algún tipo de certeza en lo que vamos a estar diagnosticando, ¿no? Yo estoy asumiendo que muchos trabajan o conocen lo que vendrían siendo las herramientas moleculares, ¿no? O algunos de pronto no, quizá esto les serviría como una aproximación, pero lo que tenemos aquí en la imagen vendría siendo los componentes de un PCR que están citados ahí, vendría siendo la muestra de ADN, que es nuestro, por decirlo así, de donde nosotros partimos, los primers o cebadores, los nucleótidos, la polimerasa, los tubos de PCR y una mezcla que vendría conteniendo algún tipo de tampón, moléculas con cationes bivalentes para la activación de la polimerasa, agua, porque toda reacción de este tipo ocurre en un medio acuoso, ¿no? También tenemos lo que son las moléculas, algunas que son coadyuvantes en lo que es la amplificación de ADN o ARN en algunos casos, ¿no? Que vendrían siendo algunas coenzimas presentes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como utilidad en el diagnóstico de patógenos, el PCR es de mucha utilidad, ya que podemos tener una detección más rápida de un agente patógeno que un cultivo bacteriano o que un aislamiento viral, por ejemplo, ¿no? Es sumamente sensible y es sumamente específico. En estos dos últimos casos, uno puede determinar, pues, por ejemplo, qué tan específico puede ser debido a que los primers, que son las secuencias de oligonucleotídeos pequeñas que utilizamos para detectar algún tipo de gen en un organismo, ya sea bacteria, hongo, virus, ¿no? Lo que estemos buscando, puede ser tan específico que podemos buscar géneros específicos, especies específicas o inclusive serobares diferentes, ¿no? Por ejemplo, si queremos buscar algún tipo de salmonela, por ejemplo, en algún cultivo, podemos utilizar un cebador específico para salmonela. Si buscamos si estamos sospechando de algún tipo de especificidad, por ejemplo, a Salmonella typhi en alguna muestra de carne, por ejemplo, podemos obtener cebadores específicos para Salmonella typhi, ¿no? O algún otro cerobar entérico en este caso, ¿no? La sensibilidad pues es bastante alta también, ya que estamos trabajando con proteínas, estamos trabajando con genes, en este caso de la PCR, y pues básicamente casi todos los organismos vivos que conocemos contienen ya sea DNA o RNA, el cual puede ser, bueno, el RNA puede ser sintetizado a DNA por medio de por medio de una enzima de transcripción inversa para formar un ADN, y a partir de ese ADN podemos realizar lo que es la PCR, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor? Entonces,
Para aplicaciones en el área de salud animal, podemos utilizar la PCR, de hecho la utilizamos en el laboratorio para detección de patógenos de importancia zoonótica, como por ejemplo brucelosis, tuberculosis, enfermedades como encefalomielitis equina, salmonelosis, ¿no? Listeriosis, por ejemplo, que son agentes de transmisión bueno, implicados en intoxicación alimentar. Podemos detectar toxinas, ¿no? Que son, las toxinas son codificadas por medio de plásmidos. Los plásmidos están compuestos de algún tipo de ADN circular de algunos miles de pares de bases, ¿no? Y se puede utilizar para detectar cualquier uno de estos agentes que contenga siempre y cuando eso, ¿no? Hay otras herramientas, aparte en el área de salud animal, que podemos utilizar, como por ejemplo como biomarcadores en oxidios para lo que vendría siendo rastreo o mapeamiento de algún tipo de ave, ¿no? Cosas así. Siguiente, por favor. Y no solamente dejando en la parte de zoonosis, podemos aplicarlo en lo que vendría siendo los patógenos de notificación obligatoria. Por ejemplo, dos grandes grupos que nosotros realizamos aquí en el laboratorio vendrían siendo los patógenos en especies acuícolas, específicamente de crustáceos y camarones, ¿no? Podemos detectar el virus de la mancha blanca, el virus del síndrome de Taura, de la cabeza amarilla, la necrosis infecciosa, el síndrome de mortalidad temprana, que vendría siendo una toxina que lo produce las bacterias del género Vibrio, ¿no? En cerdos, por ejemplo, realizamos lo que es la detección del virus de la peste porcina clásica y el virus de la peste porcina africana. ¿Okay? Hay muchas otras enfermedades de notificación obligatoria que muy posiblemente vamos a estar trabajando en un futuro, ¿no? A medida de que vaya surgiendo la necesidad, pues vamos a ir utilizando y echando mano de las herramientas que nosotros tenemos para esta finalidad. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles tendrían siendo los principales diagnósticos, las principales dificultades en el diagnóstico molecular que, pues, corrientemente y día a día nosotros enfrentamos aquí en el laboratorio? Podemos tener problemas como matriz inadecuada, nos envía un tipo de tejido de muestra, sin embargo, esa matriz no es la mejor para buscar un cierto tipo de patógeno. Por ejemplo, si estamos buscando, vamos a darle un ejemplo, si estamos buscando el virus de la peste porcina africana y nos mandan una lesión en piel, posiblemente que en esa lesión en piel no vayamos a encontrar el virus, ¿no? Si nos mandan, por ejemplo, alguna muestra de sangre, ¿no? Y quieran buscar algún tipo de parásito que esté relacionado con diarreas, ¿no? A menos que el parásito tenga alguna fase en su ciclo en el que tenga algún tipo de estabilidad dentro de sangre o que migra a través de la sangre hacia otros órganos, pues muy posiblemente no lo vamos a encontrar. Por eso que tenemos siempre que tener presentes e informar y educar a nuestros colegas o a las personas que nos envían muestras que previo a enviar un examen, por ejemplo, si queremos algún tipo de diagnóstico, tenemos que educarlos o comentarles cuáles son los tipos de muestra que deben enviar. Otro error que podemos estar presentando o estar lidiando con vendría siendo la preservación inadecuada de la muestra. Muchas veces vienen muestras en estado de descomposición, muestras con algún tipo de fijador o solución para algún otro tipo de análisis, pero que no nos va a servir a nosotros. Por ejemplo, los tejidos que normalmente vienen en formol para algún examen histopatológico no son los más viables o no son los mejores blancos para lo que vendría siendo la PCR, ¿no? Ya que existen componentes químicos que van a hacer precipitación de proteínas y muchas veces las proteínas, por ejemplo, las proteínas histonas, que están presentes en el núcleo de las células, se van a precipitar y van a jalar, por decirlo así, el ADN junto con ellas y nos los van a volver poco viable para su uso o no se van a poder utilizar en lo absoluto, ¿no? La presencia de inhibidores pueden ocurrir durante lo que vendría siendo la preservación de la muestra, utilizando un material inadecuado, en el momento de la extracción, que se adicione algún tipo de molécula que pueda interferir más adelante,
durante la PCR misma, por ejemplo, algo que nos vaya a quelar o a secuestrar lo que son los cationes que vamos a necesitar para que la TAC polimerasa pueda funcionar bien. Otro error es que de pronto no tengamos una falta de, o sea, que no tengamos una estandarización de nuestro método. Normalmente, cuando nosotros adquirimos algún tipo de responsabilidad para hacer un diagnóstico, tenemos que tener, ya sea en un kit, él nos tiene que decir las instrucciones. Tenemos que utilizar un volumen de tanta solución, suspenderlo en tanto de esta solución, utilizar tal protocolo para los termocicladores, y poder pues visualizarlo en un gel de agarosa, o ya sea medir los CQ en un termociclador de tiempo real para determinar cuál muestra vendría siendo positiva o cuál muestra no vendría siendo positiva. Y también otro error, pues que muchas veces no son visualizados, sino que más bien son ignorados, es el uso de equipo no calibrado. Como se dice, la biología molecular pues es básicamente seguir las recetas para hacer un dulce. Por ejemplo, si nos dicen 2 cucharadas, tenemos que hacer 2 cucharadas. Si nos dicen 300 mililitros, pues 300 mililitros, pero obviamente en biología molecular nos dicen, tenemos que utilizar 100 microlitros de una solución de lisis o 10 microlitros de una solución de proteinasa, adicionamos 80 o 90, por ejemplo, de la muestra de ADN, pero si nuestras micropipetas no están del todo calibradas, si luego lo metemos a un baño María para incubarlo, nos dice, incúbalo a 56 grados, pero en verdad la temperatura del baño María te puede decir por fuera 56, pero cuando pones un termómetro no está en la temperatura adecuada, podemos tener una reducción pues significativa en lo que vendría siendo la obtención del ADN que nosotros estamos buscando, ¿no? Así que yo diría que esos son los principales motivos por el cual una PCR puede estar fallando en este momento, ¿sí? Siguiente, por favor. Para el aire que estamos frío. Entonces, como les mencionaba, la matriz inadecuada simplemente vendría siendo la búsqueda de un patógeno en una matriz que no está presente. Es como si estuviésemos buscando una bacteria que afecta al tracto intestinal en un tejido muscular, por ejemplo. No se puede utilizar, por ejemplo, los pleópodos de un camarón para buscar la toxina que produce el síndrome de mortalidad temprana. Es algo bastante difícil que se puede realizar. Las matrices en estado avanzado de descomposición, normalmente cuando un organismo muere, el mismo proceso de apoptosis y muerte celular va a liberar lo que son endonucleasas, y ellas mismas van a encargarse de ir descomponiendo el ADN, otros componentes celulares, y por eso que muchas veces las matrices, cuando están en un estado muy avanzado, no son recomendables. Existe literatura específica para algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, ahora con el tema del brote de peste porcina en República Dominicana, surgió mucho el interés de realizar lo que es el diagnóstico en algunos cerdos que son de vida libre, o alguna detección, por ejemplo, de riquecias, las cuales las podemos encontrar en sangre, pero cuando, por ejemplo, encontramos un animal atropellado, queremos saber qué tipo de patógenos puede estar circulando en ese animal en vida silvestre. Muchas veces la sangre puede venir coagulada y tenemos que buscar en la literatura para ver qué otras fuentes de órganos o si se puede utilizar algún coágulo, ¿no? Siempre uno tiene que basarse en lo que hay evidencia científica para utilizar las matrices que se nos disponen, ¿no? Porque si no, podemos estar simplemente buscando en verdad algo donde no existe, ¿no? Entonces, la fuente de matriz de baja calidad puede llevar a resultados no satisfactorios, ¿okay? Puede que en verdad el patógeno esté ahí, pero el ADN está en tan malas condiciones por el estado de descomposición de la materia que no vamos a tener algún tipo de evidencia de que algún patógeno está ocurriendo en esa población que ya pues falleció por X o Y motivo, ¿no? Siguiente. Entonces, la preservación de la muestra también es un tema importante. Como les mencionaba, no siempre lo que son las soluciones van a servir para hacer todo, ¿verdad? Por ejemplo, existen soluciones que son muy específicas para estabilizar RNA. Hay soluciones comerciales para esa finalidad, las cuales son muy buenas para conservar eso mismo, el RNA. Consecuentemente,
y muchas veces también conserva bien el ADN. Pero si, por ejemplo, el tejido necesita algún otro tipo de tratamiento o algún otro tipo de intervención, no van a ser del todo satisfactorias o no van a ser muy adecuadas para eso, ¿no? En mi experiencia propia, pues sé que el isopropanol en ciertos géneros de garrapata va a producir algún tipo de lesión en lo que es el ADN mitocondrial de las mismas. El etanol desnaturalizado, por ejemplo, en tejidos de crustáceos, de camarones, cuando vienen para análisis molecular, simplemente no nos va a preservar de forma adecuada, porque el alcohol desnaturalizado contiene varios componentes como hexano, como metilbutano, que pueden ejercer algún tipo de función en el mismo ADN, y debido a que son moléculas bastante pequeñas, pueden pasar desapercibidas por lo que son los filtros o la desnaturalización o la precipitación de la materia nucleica, y pueden producir algún tipo de inhibición en lo que son las polimerasas cuando lo vayamos a hacer también la PCR. Y como les mencionaba, el ejemplo del formol, si por ejemplo hay algún tipo de tejido que ha sido preservado por formol, también va a depender mucho de lo que vendría siendo el tamaño del producto, y la técnica de purificación que utilizamos no nos va a servir adecuadamente para nuestro objetivo, que es detectar el ácido nucleico presente en una muestra. Si tenemos bibliotecas de tejidos fijados en parafina, existen métodos de extracciones especializados que procuran remover todo lo que vendría siendo el excedente de parafina y de otros posibles agentes que estén involucrados en lo que es la fijación de proteínas del tejido, para que esto no tenga alguna repercusión cuando vayamos a amplificar el mismo, ¿no? Entonces, muchos agentes, como le mencionaba, pueden cortar o cribar el ADN en varios puntos, y entonces cuando los ponemos, por ejemplo, en alguna máquina para verificar la cantidad de ADN, podemos ver que se tiene una buena cantidad, nos va a decir hay ADN y esta es la concentración, pero cuando vamos a ver el ADN es de mala calidad porque está bastante cortado y bastante alterado, ¿no? Es como si lo comparáramos con un vaso con hielo. Mientras tenemos el vaso con hielos grandes, sí podemos ver que el hielo está ahí, pero si lo tenemos triturado bastante finito, a veces casi ni se va a notar dependiendo del líquido que tengamos afuera, ¿no? Podemos ir a la siguiente. Entonces, los inhibidores, que es lo que quiero enfocarme un poco en esta tarde, ya anoche. La presencia de inhibidores es bastante común en lo que son los tejidos, ¿no? Ya que hay varias clases de inhibidores, como les habíamos dicho, varias clases de tejidos con las que nosotros trabajamos. Perdón. Y la idea es que debemos remover estos inhibidores, ya sea antes de la PCR, o procurar que estos no nos afecten cuando ya estemos haciendo lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Algunos ejemplos de inhibidores en tejidos comunes, pues podemos mencionar el colágeno, la mioglobina, la hemoglobina, la melanina. Existe un pigmento en el ojo de algunos vertebrados, de algunos invertebrados, de algunos insectos o ácaros, que pueden ocasionar lo que es la pérdida de la función del ATAC, ¿no? Y eventualmente no nos va a funcionar lo que es la PCR, ¿no? Entonces, en el diagrama que vemos a mano izquierda, fue obtenido de un artículo publicado en una revista científica, vemos que los inhibidores pueden estar presentes previo a la extracción del ADN, ya sea en la muestra mal preservada, en aquella muestra que no utilizamos un método de fijación adecuado, ¿no? Podemos tenerlo ya posterior a la extracción, algún residuo de etanol, que normalmente se lava con etanol al final de una extracción, ¿no? Si nos queda cantidad suficiente, el etanol se va a quedar ahí y nos puede inhibir entonces lo que va haciendo la grasa, la actividad de ella. Tenemos enzimas o sustancias que nos pueden inhibir la transcripción inversa, ¿okay? Nos pueden también degradar la molécula target a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es sabido que cuando una muestra se preserva en agua, está más propensa a lo que vendría siendo la hidrólisis ácida en los ciclos de congelamiento y descongelamiento para su uso. Por eso se utilizan y se recomienda utilizar muchas veces soluciones que sean buferadas, ¿no? Para que esto no ocurra. Podemos tener alteraciones, por ejemplo, la número 5, en los cebadores. Si nosotros inclusive preparamos mal nuestros cebadores, estos no van a funcionar. Tenemos inhibidores directos de la polimerasa en la número 6. En la número 7, cuando utilizamos PCR en tiempo real, podemos tener inhibidores o sustancias que nos vayan a afectar
el fluoróforo o las moléculas que se van a desprender para causar lo que es la reacción de PCR en tiempo real y no ser detectadas de manera adecuada. Siguiente. Vale. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con los inhibidores? Por lo menos, si hacemos una buena selección de muestra, una buena preservación de la misma, ¿cómo podemos lidiar con los inhibidores? Pues muchos de los métodos de extracción de ADN comercial que se nos ofrecen en el mercado hoy día, pues contienen varios de estos principios. Uno de ellos es, por ejemplo, el tratamiento con proteínas K, ¿ok? También podemos realizar técnicas de extracción con columna, ¿okay? En los que la columna de sílica nos va a atrapar el ADN mientras este va siendo lavado con ciertas sustancias que va a eliminar residuos de proteínas, residuos de lipopolisacáridos, otras enzimas, metales pesados, ¿no? Existen varios tipos de kits de extracción para lidiar con diversos tipos de muestras, ¿no? Por ejemplo, un kit que vamos a utilizar para extraer ADN de sangre no va a tener la misma funcionalidad que, por ejemplo, un kit de extracción de ADN para alguna muestra de heces. Por ejemplo, si estamos buscando alguna bacteria de importancia, por ejemplo, la micobacteria causante de la enfermedad de Young en humanos, que es el Mycobacterium paratuberculosis subespecie avium, normalmente se va a encontrar ese tipo de muestras en las heces, ¿no? Pero no podemos utilizar un método de extracción común y corriente para buscar ahí, ya que las heces contienen mucho más inhibidores de varios tipos diferentes que, por ejemplo, los que encontraremos en sangre o en algún tejido, ¿no? También nosotros tenemos la precipitación con etanol, la cual se hace en muchos de los pasos de cualquier tipo de extracción, ya sea extracciones sencillas o extracciones con columna, ¿no? Existen técnicas más sofisticadas que vendría siendo la utilización de perlas magnéticas, ¿no? Normalmente esos son utilizados en equipos de extracción de ADN automatizados, ¿no? Los cuales las perlas magnéticas van a secuestrar el ADN casi de la misma forma en la que se secuestra con las columnas de sílica, ¿ok? O también se puede utilizar el uso de polimerasas más resistentes, ¿ok? Para que los inhibidores no afecten de una forma tan directa. El uso de polimerasas resistentes pues es relativamente más nuevo, ¿no? Y son mutaciones que se le hacen a las polimerasas para que estas puedan, o sea, no tengan de pronto tantos sitios alostéricos donde se puedan unir estos inhibidores para que su eficacia siga siendo elevada. ¿Ok? Podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando hice mi extracción? Seguí todos los pasos, pero todavía mi PCR no me amplifica. Sigo teniendo inhibidores. ¿Ok? Bueno, esto podemos realizar cosas bastante sencillas como primera alternativa, pero también podemos pues, dar mano y ser un poco más osados y sugerir inclusive a veces que se vuelva a hacer una extracción de nuevo. Pero antes de considerar una extracción de nuevo, podemos realizar ciertos trucos, ciertas sugerencias para determinar que esto no sea tan necesario, ¿sí? Porque lo ideal sería que disminuyamos el tiempo y, por ejemplo, si es una muestra muy pequeña y la utilizamos toda para una sola extracción, no tendremos cómo hacer una reextracción porque ya habremos consumido toda la muestra, ¿no? Pero con un par de cositas que podemos hacer en el laboratorio, podemos echar mano de esto y eliminar lo que es la presencia de inhibidores. Vamos a ver algunas de estas. Siguiente. Entonces, la primera, que es la más recomendable, es la utilización de controles internos, ¿no? Bueno, para los que saben qué es un control interno, bueno, perdón, para los que no saben qué es un control interno normalmente es un par de cebadores o primers del organismo que estamos buscando el patógeno. Por ejemplo, podemos hacer de un cultivo bacteriano de Salmonella, si nosotros estamos buscando algún tipo de control interno, podemos utilizar un par de primers para el género específico, o bueno, el género SPP de Salmonella, que este sea nuestro control interno, y que el que sea más específico, por ejemplo, que les di antes, Salmonella typhi, pues sea nuestro target. Otro ejemplo sería, vamos a suponer,
para un PCR que nosotros tengamos de peste porcina clásica, normalmente podemos utilizar algún tipo de gen que sea bastante común en los cerdos, ¿no? O en los cerdos salvajes, por ejemplo, algún tipo de enzima que codifique para todos los cerdos, que ese sea nuestro control interno, y el específico para la peste porcina clásica vendría siendo nuestro target, ¿no? Eso se puede ver tanto en PCR convencional como en PCR de tiempo real. Sería básicamente montar una reacción multiplex para detectar ambos targets y saber, porque si tenemos amplificación, por ejemplo, de un control interno y no tenemos la del patógeno, como tenemos el ADN de nuestro control interno presente, significa que la extracción funcionó bien y la PCR también funcionó bien. Y por estar negativo, pues entonces no tenemos el patógeno, ¿no? En otros casos, lo que es necesario es diluir la muestra. Por ejemplo, tenemos nuestro tubo con la muestra. ¿Y qué podemos hacer? Podemos realizar una dilución ya sea de 1 en 10 o inclusive 1 en 100, ya que al diluir la muestra, diluimos el ADN presente, pero recordando que si tenemos el patógeno presente, la técnica de PCR muchas veces es sumamente sensible, que puede detectar copias de un gen del patógeno que estamos buscando en cuestión, ¿no? Entonces, diluimos un poco el ADN presente, es correcto, pero la técnica, recuerden que es muy sensible y muy específica. Pero también estamos diluyendo los inhibidores. Y muchas veces, por lo menos en nuestra experiencia aquí en el laboratorio, cuando tenemos problemas de inhibidores, al diluir la muestra en un factor 1 en 100, muchas veces siempre tenemos resultados pues, bastante favorables, ¿no? Si vemos que es un problema ya bastante persistente, lo que podemos hacer es lo que se le dice en inglés como hacer un spike en la muestra, que sería salpicar la muestra con un control positivo muy diluido, ¿no? Y correr la muestra de esa forma. Entonces, el control positivo es algo que siempre nos va a amplificar en nuestra reacción. Y si no nos amplifica el control positivo que nosotros echamos en esa muestra, eso significa que la presencia de inhibidores es tan grande que ni siquiera el control positivo nos está amplificando, entonces ahí tenemos un problema un poco grave. Pero si nos amplifica entonces el control positivo, entonces es posible que la presencia de inhibidores sea, pues esté en una cantidad suficiente, pero no tanto como para diluir tanto tu target, ¿no? El patógeno que estés buscando. Así que si con el salpicado, pues entonces podemos ver el control positivo. Entonces, de pronto una dilución de un factor de 1 en 1000 nos pudiese ayudar. Y como les mencioné, la reextracción, ¿no? Pero, ¿qué podemos hablar de la reextracción? Nos va a tomar muchas veces horas del trabajo, de pronto no tenemos muestra suficiente, cuando tenemos una de esas muestras de sangre que nos viene en un tubo solamente los 200 microlitros de sangre y lo que utilizamos para la extracción es eso, pues un poco complicado, ¿no? Pero también tenemos que verificar algo con lo que respecta a considerar la reextracción. Tenemos que verificar la calidad y la fecha de expiración de los reactivos, ya que muchas veces uno piensa, el reactivo puede que me dure 3 años si nunca lo he utilizado, puede ser suspendido, pero no pasa nada. No nos podemos, por decirlo así, arriesgar con ese tipo de temas, y siempre recomiendo que se utilicen los reactivos pues bajo su fecha de validez, ¿no? Y algo que de pronto puede aplicarse para ciertos tipos de tejido es lavar la muestra previo a la extracción. ¿Cómo es esto de lavar un poco la muestra previo a la extracción? Podemos utilizar un órgano, por ejemplo, un tejido que nos llegue, y le podemos sacar todo lo que vendría siendo ese etanol o, por ejemplo, ese RNA later, lo lavamos con PVC, ponemos un poquito de la muestra en un tubo, en vez de ir directamente a la extracción, lo ponemos en un tubo con, por ejemplo, 500 microlitros de PVC, le damos unos vortex, una centrifugada, desechamos el PVC, le ponemos de nuevo PVC, o sea, le hacemos varios lavados con PVC para eliminar el exceso de lo que vendría siendo el posible conservador, que puede tener sales que puede inhibir más adelante, puede tener etanol que puede inhibir más adelante, ¿no? Y así garantizamos un poco más que nuestro proceso sea pues satisfactorio y que tengamos esa PCR funcionando bien. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, este es un ejemplo de la utilización de controles internos, ¿no? Este es un ejemplo para dos patógenos diferentes, el de arriba y el de abajo. El de abajo vendría siendo la bacteria de la necrosis del hepatopáncreas del camarón, y el de arriba vendría siendo el síndrome de mortalidad temprana. Por ejemplo, en el de
La fila de abajo, que quiero que nos enfoquemos un poco, el control interno, que vendría siendo una sección conservada de un gen del orden decápoda. Recordemos que los camarones son decápodos. Ellos van a producir una banda que está a aproximadamente 840 pares de bases, que vendría siendo la línea que está superior a todas. No sé si me puedes ayudar un poco con eso, Ninia, por favor. Esa misma. Esto vendría siendo el gen conservado del orden decápoda, pero entonces uno se queda, oye, pero los primeros dos no tienen nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Se te inhibió? Bueno, nosotros acostumbramos a poner el primero, que vendría siendo el control negativo, que no debería amplificar nada, y el segundo, pues, un PCR ¿cómo le digo? De un organismo de alimentación del camarón que no es un decápodo. Por no tener ese gen, pues es de esperarse que él no vaya a tener la banda de un control interno. Pero todo lo demás, como eran muestras de hepatopáncreas, sí van a amplificar. ¿Ok? Bueno, en el de arriba también vendría siendo un control interno, pero para el síndrome de mortalidad temprana. Ese control interno, como está incluido dentro del mismo master mix, él va a dar una banda inclusive en el control negativo. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la dilución de las muestras? Este es un caso bastante interesante, ya que es un caso que inclusive tenemos un control interno, ¿no? Estos son cepas de salmonela, ¿no? Las cuales fueron sometidas a un tratamiento de extracción, ¿no? Y en el caso de la izquierda, vemos que no tenemos ninguna amplificación de ninguna banda, ni arriba ni abajo. Arriba estamos buscando salmonella enteritidis y abajo estamos buscando salmonella florum, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el PCR de arriba, después de diluir la muestra 1 en 100, vemos que ya tenemos un patrón de bandas definido. Las bandas que están en aproximadamente 400 pares de bases, que vendrían siendo esas que están en la parte de abajo del primer PCR arriba, ¿no? Arriba, perdón, arriba. Ajá, esas banditas de abajo, que están más o menos en 400 pares de bases, tendría siendo un target, un gen para Salmonella SPP. Ahí nos amplificaron todo, ¿no? Entonces, inclusive abajo, el target que utilizamos fue otro, un target de menor tamaño de 136 para Salmonella SPP. Y las otras, no, ese no, perdón, el PCR de abajo. Ese vendría siendo el dímero que sobró. Ajá, ese vendría siendo 136 pares de base aproximadamente para Salmonella SPP, y lo que vendría siendo la banda de arriba, que está más o menos en 600 pares de base, vendría siendo para Salmonella entérica, sin algún tipo de especie específica, solamente Salmonella del grupo entérica. Vemos que hay, por ejemplo, dos que marcaron solamente la banda de abajo, es que no eran salmonelas entéricas. Lo que quiero demostrarles es que inclusive después de tratar con un poco de dilución la muestra, podemos obtener resultados satisfactorios del PCR. ¿Ok? Entonces podemos pasar a la siguiente. Y bueno, como consejos prácticos que pueden tener para su laboratorio, sus actividades de día a día, siempre es bueno utilizar, aunque a muchos de nosotros de pronto no nos gusta escribir, utilizar formularios o bitácoras para estandarizar procedimientos. Por ejemplo, si hoy me funciona un PCR y lo tengo que repetir mañana, no me voy a acordar cuánto utilice de primer, cuánto utilice de mix, cuánto utilice de cloruro de magnesio, y eso nos puede llevar a cometer ciertos tipos de errores, ¿no? El uso de bitácoras o formularios para ir llenando a medida que nosotros estamos haciendo la PCR siempre va a ser bueno. Ponemos la fecha, el experimento que vamos a hacer y todas las condiciones que estamos utilizando, ¿no? Si estamos partiendo desde cero para una técnica nueva, sería bueno revisar los protocolos de extracción y amplificación en literatura actualizada, ¿no? Buscamos artículos científicos, buscamos, por ejemplo, en la página de la OIE, que nosotros por trabajar de salud animal tenemos que ceñirnos a ciertas normativas de la OIE, que ellos son los que dictaminan cuáles son las pruebas de diagnóstico y cómo deben ser ejecutadas, ¿no? Uso de reactivos e insumos de calidad y garantizar de que cuando recibas todo, pues tenga el mayor grado de esterilidad posible. Por eso que a veces cuando compramos los insumos, sería bueno preguntar a nuestro vendedor si viene libre de DNASA, RNASA, porque muchas veces cuando pasamos a alguna pipeta o a un tubo, si no estamos libres de eso, pues podemos tener presencia de DNASAs y RNASas
bueno, nosotros realizamos la PCR o la extracción inclusive, y eso nos puede dar algún tipo de problema más adelante. Y bueno, siempre es bueno ser un poco paranoico con eso, limpiar las áreas y superficies tanto antes como después del trabajo, para que así entonces no tengamos presencia de algún tipo de contaminantes, que eso hubiese sido también un tema pues bastante bueno para tocar, contaminantes, pero en mi experiencia la contaminación no es que sea algo que nos esté dando bastante problemas, ¿no? Todo lo contrario, los inhibidores pues son los que nos dan más problemas a nosotros acá. Pero la limpieza también, si tú mantienes un ambiente estéril, pues de pronto también ciertas sustancias que están afuera se pueden inhibir la PCR, ¿no? Por ejemplo, el uso de guantes de látex, tener el polvillo ese de zinc, que el zinc te va a inhibir la PCR, entonces utilización de guantes de nitrilo siempre es bueno, ¿no? Limpiar todo para que esté en orden también. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, alguien quisiera compartir también de pronto su experiencia, si hay alguien que está interesado en trabajar con biología molecular, pues alguna sugerencia, alguna pregunta. Biología molecular es, yo cuando empecé a entrenarme, yo jamás pensé, yo no sabía ni siquiera que era una PCR. Entonces ya solamente con la práctica e ir leyendo, ir instruyéndose, uno va aprendiendo bastante y se da cuenta que es algo bastante novedoso, bastante útil, la verdad. Yo creo que estamos en una era pues, muy buena para echar manos de herramientas moleculares para realizar diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería traerles. Y no sé si, bueno, creo que alguien me preguntó. No sé si quieres que lea yo las preguntas, Nimi, o las lees tú. Yo se las voy a leer, doctor. Denme un segundo. Perfecto. No hay problema. Sustancias para la limpieza, pregunta Lenar. Ok. Delia, perdón. Delia, muy bien, Delia. Buena pregunta, porque no toda sustancia va a ser la más ideal para limpieza. Por ejemplo, para superficies que puedan ser semiporosas, por ejemplo, alguna mesa de trabajo, nosotros normalmente utilizamos primeramente una solución de cloro al 2%, pasamos lo que vendría siendo una gasa o de pronto papel toalla, y para quitar el excedente de cloro que muchas veces puede quedar, entonces lo que pasamos es etanol al 70%. Hay personas que en vez de utilizar el cloro pueden utilizar Virkon también. Recordando que pues, el Virkon y el cloro va a ser lo que nos va a matar cualquier microorganismo en caso tal que tengamos algún tipo de problemas con contaminación. Y el etanol nos va a quitar ese excedente de cloro y como él se evapora, pues entonces muy seguramente no nos va a dejar una cantidad de residuos considerables que nos pueda afectar. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Lenar pregunta, un favor, en un ejemplo simple, ¿qué es una PCR? PCR es la amplificación de un gen. Por ejemplo, tú tienes un pedazo de ADN, el PCR lo que va a hacer es que lo va a copiar múltiples veces, hasta que tengas una cantidad bastante considerable para que lo puedas ver en un gel de agarosa o a través de fluoróforos. La PCR es reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima que crea el ADN, o sea, que lo copia, hace una copia de él. Entonces un PCR es más que nada como si agarraras, copiar un archivo y pegar múltiples veces, de manera exponencial. No sé si se dio a entender. Gracias, doctor. José pregunta, ¿qué tan factible es realizar PCR en estos momentos? Ya que antes el inconveniente eran los costos. Comparando con serología de cultivos o cromatografía, ¿qué tan factible es hacer PCR? Bueno, el PCR, pues yo lo considero pues una herramienta relativamente económica, ¿ok? Y más si trabajas un número grande de muestras. Te doy un ejemplo. Existen compañías que te venden un kit, por ejemplo, normalmente los kits te traen de todo, desde el inicio hasta el final. Te traen para hacer la extracción y te traen para hacer la amplificación del producto. Donde que un kit
para un patógeno X te puede estar costando $1.500, un ejemplo, ¿no? Y te trae suficiente reactivo para realizar 200 muestras. Entonces, si hacemos la matemática, sale aproximadamente en unos 10 o máximo $20 por cada muestra. ¿Ok? Entonces, es algo que es bastante económico, pienso yo, considerando que estás monitoreando salud de enfermedades que pueden ser un problema en no un solo individuo, sino en atos, por decirlo así. ¿Ok? Yo creo que es algo bastante factible y que gracias a la modernización de las tecnologías, pues es algo que inclusive puede resultar un poco más económico a lo largo del tiempo. Ya otros tipos de análisis posterior a eso, por ejemplo, la secuenciación, inclusive es algo también bastante accesible hoy en día. ¿Okay? Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar una muestra de ADN una vez que se ha logrado la extracción? Ok, una buena pregunta y es algo que de pronto no les mencioné. Usualmente cuando uno hace la extracción de ADN, lo ideal sería conservarlo a menos 20 grados y una muestra conservada a menos 20 grados te puede durar bastantes años. Nosotros hemos tenido que resucitar, por decirlo así, controles positivos de hace 10 años y amplifican con una nitidez bastante buena, ¿no? Así que una muestra que siempre y cuando le hayas hecho una buena extracción, la hayas limpiado de cualquier posible inhibidor, ¿no? Recordemos que los kits siempre vienen diseñados para que ellos mismos quiten la mayoría de los inhibidores, ¿no? Así que si lo quitan bastante bien y lo preservas bastante bien congelada a menos 20 grados, te puede durar años, la verdad, años, realmente. Ajá. Ok. ¿Cuál sería la diferencia de una PCR y una serología en cuanto a diagnóstico de patógeno? Ok, bueno. Bueno, la serología, recuerden que la serología lo que busca son los anticuerpos. Los anticuerpos van a aparecer cuando una enfermedad está presente o ya pasó. Y la PCR, como busca lo que son los ácidos nucleicos, te está buscando el patógeno cuando está presente. ¿Okay? Déjame ver la pregunta de nuevo bien para... Bueno, la diferencia de una PCR es que te detecta el agente patógeno en el momento y la serología, dependiendo de la inmunoglobulina que estás buscando, te va a decir si el patógeno está presente en una forma aguda o si ya pasó. También va a depender mucho de lo que vendría siendo la respuesta inmune del animal. Para un PCR tú no necesitas tanto lo que es la respuesta inmune del animal. Simplemente tener el patógeno ahí, lo puedes detectar con la PCR. Sin embargo, la respuesta inmune muchas veces puedes tener falsos negativos y es que el animal no ha levantado ningún título de anticuerpo que sea leíble por tu equipo de ELISA, por decirlo así. Correcto, gracias. Una acotación en cuanto al costo de la PCR. La tecnología ha avanzado tanto que hay dispositivos que tienen valores diferentes y pueden ser utilizados no solamente en un laboratorio, sino fuera, en el campo directamente, como dispositivos portátiles por batería que en C-Technology nosotros distribuimos y que ustedes pueden recibir información si nos mandan su correo electrónico para hacerles llegar esta información. Esto también reduce los costos y, como ha dicho el doctor en la presentación también, el proceso se hace mucho más sensible, más fácil para el usuario, porque todo esto que contaba el doctor Varela se ha reducido a que los reactivos vienen ya conformados de tal manera que usted obtiene una extracción de alta calidad y tiene los reactivos necesarios, suficientes para una buena amplificación. La siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál sería la dosis letal usando VIRCON para eliminar los virus y las bacterias? Bueno, lastimosamente no es una información que yo manejo. Como les menciono, nosotros utilizamos cloro al 2%, ¿no? Pero te debería esa información lastimosamente, disculpa. Pero creo que se habla de 150 o 100 partes por millón. Creo que fue una vuelta que estuve averiguando sobre el Bitcoin. Pero
no sabría decirte lastimosamente, disculpa. Bueno, si nos das el correo electrónico, podremos hacerte llegar la información. Ese es Luis Velázquez. Jonathan Totoy pregunta, en cuanto a la carga viral de determinado patógeno, por ejemplo, white spot, en cuanto a una banda leve o muy leve, ¿puede o no tomarse como positiva? Ya que sí, a la muestra de banda muy leve puede no ser detectada si se vuelve a analizar. O sea, las muestras leves a veces marcan, a veces no marcan. ¿Cómo podríamos analizar este resultado y presentar un resultado? Bueno, ya depende bastante del criterio tuyo como técnico, o también si tienes alguna segunda técnica para, por decirlo así, asegurarte de que esa banda leve realmente tenga una carga viral suficiente. En mi experiencia, para mí, pues que haya una banda leve significa positivo. Yo siempre lo voy a tomar como positivo, ¿no? Pero como te digo, en un camarón ya es un poco más difícil también por los signos pues, que uno vaya a encontrar. Es un poco más difícil monitorear eso, ¿no? Pero en lo personal yo la tomo siempre como positivo, sea leve o muy leve. Ok, gracias. ¿Cuánto vale un equipo, un termociclador de punto final y un sistema de electroforesis? Más o menos, aproximadamente. Ok, bueno, los rangos son bastante variables, ¿no? El equipo, un termociclador de 96 pocillos, pues tiene bastantes funciones, no bastante estándar, te puede estar costando aproximadamente $6,000 o 7,000, ¿no? Depende de la casa comercial y otros temas más que nada, ¿no? Y la cámara de electroforesis puede estar oscilando como en $1,000, depende si quieres una cámara que tenga para unos peines pequeños para 10, 15 muestras, o si quieres una cámara grande para 20, 30 muestras, ¿no? Existen varios tipos de cámaras, pero oscilan entre $1,200 más o menos. Okay. En mi conocimiento, un laboratorio completo de PCR, de biología molecular, convencional, que requiere 3 cubículos, que requiere una serie de equipos, no baja de $50,000 aproximadamente para arrancar, y con todos los equipos que requiera. El de PCR de tiempo real, aproximadamente $80,000. Pero Claro. como... ¿sí? No, sí, perdón. Sí, iba a decir, no solamente es el termociclador y la cámara de electroforesis. Necesitas baño Marías, necesitas centrífugas, necesitas pipetas, necesitas una cámara solamente para hacer la mezcla de PCR, porque no es que puedes estar haciendo o preparando las mezclas allá afuera junto con tu muestra al lado. Lo ideal es que, y como dice la licenciada Ni Medina, necesitas tener un espacio que pueda separar las áreas, por lo menos las 3 áreas principales, para que no ocurra un riesgo de contaminación cruzada en este caso, ¿no? Y bueno, como los equipos de tiempo real sí son bastante más costosos, el costo sí aumenta un poco más, pero también el tiempo en el que tú trabajas algo en tiempo real disminuye de una manera muy considerable, porque no Y tienes la, que estar trabajando. Perdón, adelante, sí. Dime. y la sensibilidad, que también es mucho mejor. Sí, también. Ok, bueno, tenemos varias preguntas, podemos contestarlas por correo, algunas de ellas. Ya dijimos algo del costo inicial de un laboratorio. Una pregunta que me parece bastante interesante. Una muestra que es positiva mediante PCR convencional, ¿debe salir también positiva en PCR tiempo real? ¿O solo sale positiva para PCR convencional y no para tiempo real? ¿Qué se toma en cuenta si estos resultados no concuerdan? Ok, es una buena pregunta. Recordemos que el tiempo real utiliza ciertos tipos de sondas, ¿no? Al tener las sondas presentes, sí necesitamos que la extracción sea, pues, bastante más satisfactoria en lo que vendría siendo purificar nuestro ADN, ¿no? ¿Una muestra de PCR convencional debe salir positiva en tiempo real? Sí,
porque el tiempo real es mucho más sensible inclusive y mucho más específico, ¿no? Pero, como dice, pero solo sale positiva en convencional y no en tiempo real. Es posible que haya algún tipo de problema de degradación de fluoróforo, en primer lugar. Recordemos que son moléculas que son bastante fotosensibles, así que sacarlas, bueno, tenerlas en alícuotas siempre es algo bueno, porque no vaya a ser que estés sacando un tubo con tu mix que tenga el fluoróforo y lo sacas y lo descongelas, lo sacas y lo descongelas. Tras que eso pueda afectar de tus enzimas, pues también puedes estar afectando el fluoróforo. Entonces los alícuotas, por ejemplo, en estocas, y así evitas ciclos de congelación y descongelación y a la vez estás protegiendo el fluoróforo, ¿no? He visto laboratorios que inclusive los stocks, aparte de que están en congeladores, que en el congelador no hay ninguna luz, los protegen con papel aluminio. Eso es una muy buena observación que se puede hacer, ¿no? Pero es posible que haya algún tipo de problema con lo que vendría siendo tus probes, perdón, tus detectores en el tiempo real, tus sondas, ¿no? Pueden tener algún tipo de problema o que el termociclador necesite calibración. Pero, ¿qué tal están funcionando tus controles también? Eso es una buena pregunta, perdón, una buena observación. Si tus controles están funcionando bien, te están amplificando bien tanto en tiempo real como en tiempo final o convencional, sí habría que ver si es un tema de calibración del mismo o algún tipo de problema con tu probe. ¿Sí? Gracias, doctor. Vamos a enviarles el catálogo por vía de correo electrónico. Pueden, aquí la señora Giselle de la Hoz acaba de agregar su correo electrónico para que hagan la solicitud, y para todos los que nos han anotado su correo les vamos a estar enviando información. Doctor Varela, excelente presentación. Muchísimas gracias. Quiero robarme unos minutitos para mostrarles una presentación de los reactivos y equipos que nosotros distribuimos. ¿Verdad? C-Technology tiene para ustedes una serie de reactivos y equipos para detección de patógenos mediante biología molecular. Estos reactivos son para PCR punto final en el caso de el área de acuicultura, y PCR tiempo real también para acuicultura. Pero para el resto de los patógenos detectando en diferentes especies, tenemos los sistemas de IIPCR Pocket. Pocket, que vienen en 4 formas, 4 presentaciones: el Pocket de 8, el Pocket versión 4, que es un portátil, el Pocket Mid Pro, que es de 32 muestras, y el Pocket Central, que es un sistema integrado. Todos estos dispositivos pueden ser utilizados para detectar mediante IIPCR los patógenos presentes en camarones y peces, en mascotas, en ganado, aves, porcinos, equinos, bovinos, en enfermedades en humanos y en organismos genéticamente modificados. Es PCR, una PCR diferente, y de esta podemos hablar también con ustedes a través de los correos electrónicos o a través de alguna cita que quieran tener con nosotros para explicarles el funcionamiento de los equipos. Los equipos vienen en combos, donde están las pipetas, las centrífugas, son laboratorios portátiles. Algunos tienen ruedas y tienen extractores automáticos incluidos dentro de ellos. Hay reactivos como los que explicó el doctor, reactivos con perlas magnéticas o reactivos que utilizan la extracción mediante columnas que también utilizan afinidad con ácidos nucleicos, estas coberturas, este material que atrapa los ácidos nucleicos y permite su purificación. Y están los dispositivos pequeños para el campo, para los veterinarios en el campo o en clínicas veterinarias, que tienen además la capacidad de que son portátiles, funcionan sin necesidad de corriente eléctrica. Y así hay pues variedad de combos. Este combo del microdúo, que es un dispositivo portátil, trae 4 microdúos, pero la belleza de este sistema es que el taco es de baterías también, tiene un banco de baterías. Entonces, pues tenemos reactivos y equipos que hacen accesible la PCR. No solamente antes era el precio, sino que era muy poco accesible realizar PCR en el campo por la seguridad que hay que, la bioseguridad que hay que llevar.
Pero con estos dispositivos la bioseguridad es mínima y todo depende del usuario, de la capacidad del usuario de poder llevar a cabo este procedimiento. Entonces, doctor Varela, ha sido un súper gusto tenerlo esta tarde, esta noche con nosotros. Si no hay más preguntas de las personas que nos han acompañado la tarde de hoy, queremos pues agradecerle enormemente esta participación. Unas palabras para despedirse de este público que lo ha atendido la noche de hoy. Yo, bueno, antes que nada estoy agradecido nuevamente por la invitación, ¿no? Espero que haya sido de su agrado, haya sido informativa y instructiva. Y bueno, cualquier cosa, pues puedo dejar mi correo acá si ustedes desean comunicarse conmigo, podemos compartir ideas, experiencias. Y esto se trata de compartir cosas para en verdad mejorar todo lo que son las técnicas diagnósticas, ¿no? Ya que es algo bastante bueno y que va a quedarse por bastante tiempo, bastantes años. Miren la serología tiene años y todavía sigue siendo utilizada para un montón de cosas, pero el PCR yo creo que va por el mismo camino. Y con la invención y el avance de la tecnología en nuevas formas y nuevos complementos para esto, creo que conocer un poco sobre lo que nosotros trabajamos siempre ayuda bastante. ¿Okay? Voy a dejar mi correo aquí abajo, cualquier cosa, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo mes. Les pedimos que abran las cámaras para tomarle una foto a todos. Por favor, si pueden abrir sus cámaras. Ah, Leonardo, ¿cómo estás? Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Básico, ese present básico. Well, we have completed the activities. Students now spend it work and also in my English lab. Google Classroom assignments, I don't know if you have completed, but let's see. I have some activities for you related to the... Gracias a todos y buenas noches. Gracias a usted. Doctor. Gracias, Niña. Los esperamos el próximo mes. Hasta luego. Gracias. Toda la información que nos solicitaron. Gracias, doctor. Así es. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Excelente presentación. Gracias. Aquí hay saludos desde Lima, Perú. Saludos, doctor. Desde Ecuador.